buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestra clase. El día de hoy tenemos clase de medio social y natural y vamos a recibir entonces nuestra clase con la ayuda de nuestro libro Exploremos. Muy bien. Entonces tenemos que tener listo nuestro libro y también un lapicero, lápiz para poder ir trabajando y aprendiendo juntos. En estas últimas clases han estado aprendiendo sobre el clima, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a seguir hablando sobre ello y sobre otros temas que son importantes y que van relacionados a esto. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Y vamos a iniciar entonces conociendo qué son y qué significan estas siglas. Muy bien, M, S, N, M. Cada una de estas siglas tiene una palabra de significado y es el siguiente: metros sobre el nivel del mar. Eso significa. ¿Pero qué es esto de metros sobre el nivel del mar? Pues es muy simple. Esto es conocido como la altitud. Y para eso vamos a observar una imagen para poder comprender esto. Entonces vamos a ver a qué nos referimos con metros sobre el nivel del mar. Veamos entonces, a esto nos referimos con altitud, ¿verdad? Muy bien. Encontramos entonces aquí una imagen donde nos hace referencia al mar, ¿verdad? Que esta sería la orilla. Y cuando nos referimos a altitud, nos estamos refiriendo entonces a que se mide la altura del lugar donde nos encontremos de el nivel del mar hacia arriba, ¿bien? Es decir, de forma vertical, ¿bien? Así como lo podemos ver aquí, del nivel del mar hacia arriba. Por eso se habla de metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Entonces encontramos que cuando un lugar se encuentra, así como lo vemos aquí, cerca del nivel del mar, o es decir, al nivel del mar, el clima es muy cálido, hay calor. Y así como vamos ascendiendo, es decir, así como vamos para arriba, de forma vertical, el clima se va haciendo más frío. Es por eso entonces que cuanto más alto sea el lugar, más frío se mantiene. Es como cuando subimos un volcán o una montaña, el clima es más frío porque la altura ya está más lejos del nivel del mar. Entonces a eso conocemos como altitud y como las siglas que ya conocimos, metros sobre el nivel del mar. Vamos entonces a leer rápidamente eso que encontramos y decimos que es la altitud. Y dice: la altitud modifica la temperatura. A medida que ascendemos, la temperatura disminuye. En un pueblo de montaña suele hacer más frío que en uno costero. Entonces ahora ya sabemos qué es la altitud y qué es metros sobre el nivel del mar. Es decir entonces que la altitud o altura de un lugar determina el clima que se vive en él. Ya observamos en la imagen que cuanto más ascendemos, cuanto más subimos, cuando la altura es más grande, entonces el clima es más frío. Es por eso que a veces cuando vamos a algunas montañas de excursión o a los volcanes, mientras más vamos ascendiendo, el clima es más frío. Ahora ya sabemos por qué se da esto. Es por la altitud en base al nivel del mar. Y también refiriéndonos a esto encontramos una imagen que también nos muestra cómo podemos entender lo de la altitud, así como la que acabamos de ver en la página 165 de nuestro libro. Ahí podemos también observar cómo es que funciona esto de la altitud, ¿verdad? Cómo es el clima y cuánto es que asciende o desciende la temperatura dependiendo de la altura en metros del nivel del mar.
Pero ¿qué tan importante es esto para nosotros? Pues es muy importante, ya que el clima determina muchas cosas en el lugar donde vivimos. Aquí en San Marcos, pues en la zona central el clima es templado, ¿verdad? Si vamos a la zona costera, pues ya aumenta el calor, y así también si viajamos a la zona del altiplano, el clima también varía. Y así también varía lo que se produce, lo que se usa y también lo que se consume. Para eso vamos a hacer un pequeño juego. Bien, yo voy a decir una palabra y ustedes van a escribir lo primero que se les venga a la mente. Muy bien, vamos a iniciar con la primera palabra y lo van a escribir en la página 166. Ahí encontramos un espacio determinado donde vamos a escribir lo que se nos venga a la mente cuando yo mencione la palabra. ¿Listos? Muy bien, vamos a iniciar entonces con la primera palabra. Palmera. ¿Qué es lo que se les viene a la mente cuando yo digo palmera? Van a escribirlo ahí en esa línea. Se nos pudo venir a la mente calor, cocos, agua. Muy bien, a ustedes se les ocurrieron algunas otras cosas, así que las escriben en la línea. Vamos con la segunda palabra. Oso polar. Muy bien, ¿qué fue lo que se les vino a la mente entonces? Frío, muy bien. Hielo, eso. ¿Qué otras cosas se les vinieron a la mente? Entonces lo anotamos ahí en nuestro libro. Y vamos con la última palabra y es piraña. Eso es, ¿qué se les vino a la mente? Río, podría ser, muy bien. ¿Qué más? Agua, dientes, muchas cosas se nos pudieron haber venido a la mente. Lo anotamos, lo escribimos ahí en nuestro libro. Muy bien, nos damos cuenta ahora entonces de que cada una de las palabras que mencionamos tienen características diferentes al lugar donde habitan. Por ejemplo, el oso polar habita, muy bien, en un lugar o en un clima frío, ¿verdad? Muy bien. Sería muy difícil y sería casi imposible ver a un oso polar en un lugar cálido, porque no está adaptado al calor, ¿verdad? Él necesita de frío. Y así como este animal, vimos también una planta que era la palmera. Y esta palmera, cuando la mencionamos, se nos vino a la mente el calor, el sol. Muy bien, cada uno de estos factores influyen entonces, ya sea en las plantas, como lo vimos con la palmera, o en los animales, así como lo vimos en el oso polar. Entonces, por esto es importante el clima, porque cada uno de los animales y cada una de las plantas que están en nuestro planeta se adaptan y tienen facilidad de poder conseguir sus alimentos y cubrir sus necesidades dependiendo del clima donde se encuentren. Así como lo vemos, por ejemplo, con un cactus, ¿verdad? Que por lo general están en el desierto, ya que ellos están adaptados a poder vivir sin mucha agua y con una temperatura muy caliente, es decir, que hay mucho calor en el desierto y ellos están adaptados a este clima. Y así como ellos, también los seres humanos nos adaptamos al clima donde nos encontramos. Claro que nosotros, ¿verdad? No como los animales, que algunos necesitan de tener más pelaje para poder soportar el frío y algunos otros no lo necesitan porque el clima en el que están es muy cálido. Nosotros nos adaptamos con el vestuario. Cuando hay mucho frío, pues usamos abrigos, gorra, bufanda y cualquier prenda para poder sentirnos así calientes. Y cuando estamos en un lugar donde la temperatura es alta, pues utilizamos entonces ya prendas más livianas, prendas que son más ligeras y que no nos producen más calor del que hay en nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces, ahora ya sabemos por qué sucede esto, por la altitud según el nivel del mar.
y que gracias a esto también se dan los cultivos, ya que si bien podemos mencionar en la zona costera hay alimentos que no se dan en tierra fría. Hay alimentos que se dan aquí en tierra fría y que en la zona costera no los produce por el tipo de clima, que también influye en la producción de frutas, de verduras y de muchos más alimentos que nosotros los seres humanos consumimos. A lo largo del tiempo nuestro planeta ha sufrido también cambios que lamentablemente nosotros los seres humanos hemos provocado. Y esto ha hecho que el clima pueda variar. Es decir, que ahora hay días donde sentimos mucho más calor que en otros y que en otros años no se sentía. Y esto es derivado de la contaminación. Pero vamos a leer un pequeño fragmento que encontramos en nuestro libro en la página 167 y luego vamos a responder algunas preguntas. Fragmento del libro El Principito y el Mar, de Charles Morris. ¿Esto es el mar?, preguntó el Principito. Y como contestándose a sí mismo dijo: ¡qué hermoso es! Te lo dije, añadió la gaviota con su habitual tono sabiendo. Es hermoso, muy hermoso, pero está muriendo. ¿No podemos hacer nada?, preguntó el Principito. Nadie puede hacer nada contra el hombre, respondió la gaviota. Ni siquiera la ballena con toda su fuerza o el tiburón con su velocidad. Muy bien, después de haber leído entonces este pequeño fragmento, vamos entonces a responder las preguntas que están ahí. Y la número 1 dice: ¿qué pudo haber visto la gaviota que la hace pensar así? ¿Qué creen ustedes que vio la gaviota para pensar que el mar se estaba acabando? Pudo haber visto la contaminación que hay en él. Muy bien. Ahora, ¿están de acuerdo ustedes con eso? Lo vamos escribiendo entonces en nuestro libro. La pregunta número 2. ¿De qué forma los seres humanos, las personas, destruimos el mar? ¿De qué forma creen ustedes que nosotros hemos destruido entonces los mares? Tirando basura es una de ellas, contaminando así los ríos, y los ríos contaminan entonces los mares. Esa es una de las razones por las cuales nosotros las personas hemos destruido y hemos contaminado los mares. ¿Qué otra forma se les ocurre a ustedes por las cuales las personas han dañado los mares? La escriben también ahí en ese espacio. Y también encontramos otra pregunta ahí mismo, y es: ¿de qué forma también nosotros hemos dañado el clima? Ya conocimos ahora cómo es que funciona esto del clima, pero ahora cómo nosotros como personas hemos dañado esto. Tercera pregunta: ¿qué puede hacer el ser humano para no alterar el clima? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para no alterar el clima? Así como ya hemos visto cómo es que lo contaminamos, ahora también debemos saber qué hacer para ya no contaminar, para ya no alterar el clima. Siguiente pregunta dice: ¿qué estás haciendo tú para poder evitar el cambio climático? ¿Qué es lo que nosotros como estudiantes, como personas podemos hacer y qué estamos haciendo específicamente para evitar esto? ¿Qué es lo que usted está haciendo entonces? Vamos a escribirlo también ahí en ese espacio. Si alguno dice: yo estoy sembrando más árboles, excelente. Yo no tiro mi basura en la calle, excelente. También otra forma es el poder reciclar la basura o separar, ¿verdad?, correctamente los desechos. Eso también es una ayuda para esto. Y la última pregunta:
¿Cómo imagina usted, cómo imaginamos que va a ser nuestro planeta dentro de 10 años si nosotros no cuidamos la capa de ozono? ¿Recuerdan? La capa de ozono es aquella capa que cubre nuestro planeta para que los rayos del sol no sean tan fuertes, no vengan tan directos hacia nosotros y no nos provoquen daño. Pero esta capa de ozono está sufriendo y se está desintegrando por la contaminación que nosotros también hemos provocado. Entonces, ¿cómo imaginamos nosotros que pueda ser nuestro planeta dentro de 10 años si no hacemos algo para poder cuidar nuestro planeta y en este caso la capa de ozono? Muy bien, chicos, ¿qué les parece ahora que conocemos entonces cómo es que funciona lo del clima, cómo es que se produce, cómo es que ahora entonces conocemos y comprendemos por qué en algunos lugares es más cálido y en otros lugares es más frío? Y que también ya hemos visto que por acciones de nosotros los seres humanos esto puede variar y está variando debido a la contaminación que se genera. ¿Por qué no entonces ahora hacemos algo para poder mejorar esto? Bien, ya que conocemos todo esto, pues ya queda en nosotros el poder reutilizar las cosas, no tirarlas, poder reciclar, poder también separar los desechos como debe de ser y no tirar nuestra basura en la calle. Algo que aparte de contaminar nuestro planeta también nos deja en mal, ya que debemos ser personas muy educadas, niños y niñas muy educadas y poder así demostrar que amamos nuestro planeta y que también podemos cuidarlo. Ya aprendiendo esto entonces, chicos, yo los veo en la próxima clase. Que Dios los bendiga. Para mí fue un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Nos vemos y que Dios los bendiga.